Excelente audio. Bueno, muchas gracias por asistir a esta segunda mesa que se va a iniciar en este momento. Tenemos distinguidos invitados eh, que se van a presentar en este momento. Aquí tienen ustedes sus nombres. Tenemos a Narda de Vescone. Muchas gracias, Narda, por estar aquí. Tenemos a Alfredo Valiente. Quiero el orden, quiero respetarlo. Marco Oliveras y Juan Medrano Cotito. Mi nombre es Renato Romero, soy el decano de la Facultad de Artes Escénicas de esta universidad y quiero agradecer infinitamente a los organizadores de este simposio por haberme invitado a moderar esta mesa tan distinguida, ¿no? En primer lugar, le vamos a dar el paso a... ¿Quién iba a comenzar? Alfredo, creo, ¿no es cierto? Alfredo Valiente. Mi duda es porque nadie quería comenzar, entonces tuvimos que hacer un sorteo y salió Alfredo. Entonces quería decir algunas palabras sobre Alfredo. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar aquí. Sí. Y, perdón, Alfredo es uno de los grandes maestros de la música afrocriolla. Su debut ocurrió con la agrupación distinguida y conocida por todos, Estampas Peruanas, en la década del 70. Luego continuó con las Estrellas de Lima, ¿no? Formó también parte del Festival de Cañete y especialmente luego destaca en el conjunto de Lucía de la Cruz y Cecilia Barraza, grandes exponentes de nuestra música criolla, ¿no es verdad?, con la que viajan al Festival Mundial de la Juventud en Rusia en 1974, donde también los acompaña Andrés Soto, nuestro recordado gran compositor de canciones afroperuanas, ¿no? Ha colaborado con Victoria en Nicomé de Santa Cruz. Su biografía es muy larga, es muy grande como para poder completarla en esta breve introducción, Alfredo, pero también hay que destacar los trabajos que ha hecho y su colaboración con la investigación sobre el checo como un instrumento antecesor del cajón, que conocemos hoy como el cajón peruano. De manera que, Alfredo, muchísimas gracias por estar acá y adelante cuando quieras. Sin embargo, debo hacer una precisión que significa el factor tiempo. Tenemos que limitarnos a un máximo de 15 minutos. 2 minutos antes de terminar el plazo yo voy a estar fastidiándolos para que se preparen a concluir su alocución. Cuando quieras, Alfredo. Buenos días a todos. Es un gran honor poder compartir con ustedes y estar en este recinto tan importante como es la Universidad Católica. Para simplificar, para recortar, yo también lo voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Vengo también de un barrio tradicional como es La Victoria. Soy nacido en La Victoria. Se han obviado por ahí datos. Yo soy de La Victoria, nacido en el barrio obrero de La Victoria. Y la familia nuestra siempre, el cajón fue uno de los imágenes que estuvo siempre presente porque estaban mis tíos Augusto, Elías Asco, Luciano Bambachano, Chino Soto, Tato Guzmán, mi padrino Mañuco Covarrubias, ¿no? Personajes de esa época que siempre estaban vinculados al criollismo y tenían como un baluarte en el cajón que era el maestro Francisco Flores, Cueto, Pancho Caliente, que también lo han obrado. Importantísimo mencionarlo porque ellos forman parte de la historia también, ¿no? Desde niño siempre estuve interesado en la sonoridad de los instrumentos. Se inventaba con las latas de pintura de mi papá, con la botella de Inca Kola, que antes tenían las ranuras y le sacábamos como si fuera un güiro, y hacíamos, con mis hermanos, somos 9, entonces teníamos la posibilidad de darles un instrumento a cada uno y hacer algo, demostrar que podíamos hacer, crear sonidos, ¿no? Fui desarrollándome en ese ambiente donde cada vez aprendí algo más. Me interesó mucho la cultura. Yo me considero un ingeniero agrónomo frustrado.
la música me absorbió al máximo y me quedé siempre con esa idea de continuar enseñando, como les prometí a mis maestros, su legado cultural, su esencia cultural que ellos también me habían volcado con mucho cariño. A pesar de que me fui por allá por los años 80 con Jesús Vázquez, Rómulo Varías, Carreta Jorge Pérez, nos fuimos a Estados Unidos, me quedé a desarrollar muchísimas actividades allá y se fue creando hasta familia allá. Agrupaciones culturales. El Cajón encontré a otro personaje de la historia que se llama el tío Blacky Coronado, que estuvo muchísimos años radicado allá en Estados Unidos y un percusionista pues, espectacular, ¿no? Y tenía su orquesta que se llamaba Blacky Coronado y los Frijoles Negros, claro. Entonces, por ahí debe estar Alejandra Ambuca, que también formó parte de ese grupo como bailarina de los Frijoles Negros, ¿no? Volviendo a lo que les estaba narrando, no solamente me ha interesado la difusión, sino la docencia, la enseñanza. No solamente es un solo instrumento, no podemos representar solamente los afros y decir, cajón, no. Tenemos muchísimos otros instrumentos. Es más, el trabajo que se hizo con el Museo Afroperuano, se recuperaron, creo, 17 instrumentos netamente afroperuanos. Desde esa época yo he estado siempre interesado de buscar reinsertarles a los niños. En mi academia, por ejemplo, el sonido, por ejemplo, no solamente de la cajita, las tablitas, por ejemplo, también es otro instrumento que se ha olvidado también, ¿no? Forma parte también. El güiro, la carrasca, ¿no? Son instrumentos que es importantísimo. La innovación que le hicieron al chéquere peruano también, que ensaña, hicieron una recopilación muy importante y ese aporte siempre lo llevamos. Ahora lo utilizo bastante con mi agrupación, en todas las presentaciones. Es importantísimo la imagen de la marca Perú afuera, en el extranjero, debería estar pintando con mucha mayor razón. ¿Por qué? Porque de ellos depende de la difusión, del engrandecimiento de los instrumentos nuestros. Su calidad, su sonoridad, su ejecución y hasta inclusive la fabricación de cómo se construyen, cómo se cuidan, cómo se protegen, de qué manera y en qué ritmo se pueden utilizar, ¿no? Darles una información amplia, no solamente también de la ejecución, sino la importancia también de enseñarles a cantar. Todos tocan fabuloso, pero no cantan. Se han olvidado de enseñarles a cantar. Entonces es importantísimo esa combinación de la ejecución ese latir del corazón, como es el cajón, y la voz, la expresión del alma, ¿no? Importantísimo. Tengo compañeros, como en el caso de Cotito, como en el caso de Marco, que también hacen bastante docencia, pero que es muy poco lo que podemos hacer con tanto niño, tantos jóvenes que se les puede volcar y brindarles la oportunidad para que ellos también aprendan, para que se desarrollen. La marca Perú debería de seguir infundándose no solamente aquí en el Perú, sino como imagen fuera, para que la imagen del cajón siempre tenga una representación, ¿no? Al contrario, hay que exaltarlos, levantar la imagen de nuestra sonoridad como afros, ¿no? Un gran aporte también, no solamente de los barrios, no solamente, por ejemplo, Barrio Salto, La Victoria, el Riman, otros barrios también, ¿no? Surquillo, por ejemplo, Barranco, también históricos, ¿no? Breña, también, sitios enclaves donde siempre se ha ejecutado diferentes formas de cajón. Echados, parados, sentados, hay muchas historias que ya lo narró con tanta exactitud el doctor Lucho Roca, pero siempre quedan pendientes y siempre quedan información y datos que, por ejemplo,
cuando desde la primera vez, mi padre nació en Lambayeque y se crió en Saña, mi abuela sí era sañera, y siempre tuve el interés de estudiar el checo. Siempre parece que hay unas informaciones de años y de épocas, para mí me parece que hubieran corrido a la misma vez, porque hay muchísimos datos e información del checo que siempre se ha utilizado, tan igual como el cajón en el norte, ¿no? El checo aparece también en las pampas de Amancaes. Eso quiere decir que aquí en la costa, en Lima también se usaba, ¿no? El checo era, me parece que era una manera de, no de reemplazar, sino reconocer como una buena alternativa, ¿no?, al checo, porque tiene una sonoridad especial, tiene una facilidad de adaptarse a cualquier tipo de ritmo también, ¿no? Entonces, para mí, no solo, vuelvo a repetirle, no solamente el cajón, sino todos los demás instrumentos. Hay tambores de botija, se recuperaron, Lucho me puede ayudar, es el cajón también grande, uno de 2 metros casi, muy bueno, ¿no?, que también debería de empezar a estudiarse más que otra cosa para poderlo reinsertar también, ¿no? No quiero extender mucho mi plática, pero quiero agradecer de antemano a la Universidad de Granada, a Lucho, a todos estos muchachos que han venido trabajando durante tantos años en apoyar a un instrumento tan importante como es el cajón peruano. Nuevamente agradezco a todos ustedes por su presencia. Para mí ha sido un honor poder compartir y brindar información, historias, de lo que tanto hemos disfrutado con los maestros antiguos que ahora ya no están. Vamos quedando muy pocos, pero seguimos en la lucha. Que vive el Perú. Muchísimas gracias al maestro Alfredo Valiente por sus palabras y sobre todo por sus menciones a la historia del checo, que en mucha medida, gracias a los estudios que han hecho varios investigadores aquí, entre ellos Luis Roca, es uno de los antecesores, ¿no?, del uso del cajón, y que justamente es también un elemento central en este proyecto de revitalización, ¿no?, de antiguas tradiciones, especialmente en Saña, pero también en otros puntos en donde la música afroperuana ha tenido un rol preponderante, ¿no?, especialmente en la costa peruana. Es posible que al final, si vamos bien en el tiempo, tengamos una breve sesión de preguntas y respuestas, de modo que pasaremos rápidamente a ahora la intervención de Marco Oliveros. Marco Oliveros, si me permiten buscar mis notas para no equivocarme en nada. Marcos Oliveros tiene una aproximación a la percusión que incluye no solamente la práctica popular, sino también académica y sinfónica. Ha estado en la Orquesta Sinfónica Nacional durante varios años, ¿no? Ha sido fundador de la Orquesta Filarmónica de Lima, fue profesor y creador de la especialidad de percusión en la Escuela José María Arguedas, ¿no? También ha participado en numerosos elencos como percusionistas y como intérprete del cajón, por ejemplo en Percusión Total, en Cajoneros del Perú, ¿no? Ha sido profesor en SEMDUC, en esta universidad, en esta casa de estudios, así que estás en tu casa, ¿no? Efectivamente. También profesor del Taller de Música Popular del Conservatorio Nacional de Música, de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, y de muchas otras instituciones. Así que también, como todos los invitados en esta mesa, bueno, que no es mesa, sino en este foro, tienen todos una biografía tan distinguida, tan larga, que es imposible reseñar en pocas palabras, pero entonces te cedemos la intervención, Marco, para lo que tengas que decirnos.
¿Me escuchan? Sí, gracias. Muy buenos días. Estoy contento, por un lado, de volver a regresar a la Universidad Católica y tener la oportunidad de compartir y de seguir aprendiendo también, porque ha sido muy importante el hecho de venir temprano y poder gozar de la ponencia de la mesa, de la primera mesa, que ha sido muy enriquecedora. En mi caso, yo vengo de una familia donde se escuchaba el huayno, los carnavales y la música folclórica. Mi papá es de familia, papá era de Ancash y mi mamá era de Cañete, y en la casa habían esas dos mixturas de la música. Y mi padre era músico y para mí la música, los veía ensayar en la sala y para mí acercarme a la música era como un juego. Me dejaban tocar primero la pandereta, después el bongó, ¿sí? Poco a poco me iban incluyendo dejándome hacer música con ellos hasta que poco a poco pude ya tocar incluso presentaciones con el grupo de mi padre. Pasa el tiempo, ingreso al Conservatorio Nacional de Música y ahí, si bien aprendo los fundamentos de las técnicas de ejecución, de los rudimentos y toda la percusión académica y todo esto, mi inclinación siempre fue más hacia la música popular. Y en ese sentido comencé a aprender de los maestros, primero incluso con audios, videos, ¿sí? Grabaciones, hasta que un día ocurrió algo muy interesante, ocurrió un festival de compositores y conocí a la señora Rosalena Vázquez, Chalena de cariño, y entablamos cierta amistad y una vez me dice, Marco, ¿puedes dictar un curso en la Escuela Nacional de Folclore? Y yo le digo, sí, encantado. Me ocurre que el maestro Sánchez Málaga, que era director de la Orquesta Sinfónica en esa época, enseñaba educación rítmica a los alumnos de danza en la Escuela de Folclore. Y él dejaba el puesto y Chalena tomó a bien invitarme a mí. Yo acepté, pero me encontré con un universo distinto, porque una cosa es conocer el vals, la polca, la zamacueca por fuera, y otra cosa es estar con gente que toca, que baila, que siente y que está estudiando para ser docentes en eso. Entonces, comencé una labor de sistematizar todos los conocimientos que había adquirido en el conservatorio y sistematizar los toques de los maestros. Entonces antes me matriculé en la Escuela de Folclore y tomé clases de cajón con Pititi. Y el maestro Pititi, que era invidente, daba su clase y yo estaba transcribiendo los toques, cómo tocaba él. Y así, en esa época, acá el caballero también fue maestro en la Escuela Nacional de Folclore y así, muchos cultores que tenía a la mano, yo los iba, o me acercaba y le decía, ¿puedes tocar este patrón? ¿Cómo es? Me explicaban, iba sistematizando los patrones. Entonces, pasa un tiempo y comienzo a hacer un trabajo de rítmica con los chicos de danza relacionados a los géneros musicales, un vals de 3/4 con ejercicios, que sepan qué cosa es un tiempo, un contratiempo, qué cosa es un compás, porque el lenguaje de los bailarines es distinto al de los percusionistas, al de los músicos en general. Un músico cuenta compases y ellos cuentan 2 compases como una frase, como una célula, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto hace que yo comience a sistematizar cómo se toca el andó, la polca, la zamacueca, el festejo, el panalivio, la marinera limeña, la norteña y sus diferencias. Comenzó a investigar, aprendiendo de los maestros. Y en la Escuela de Folclore no existía la especialidad de percusión. Había cuerdas y vientos, pero formalmente no existía la especialidad de percusión. Entonces me acerco a la directora y le digo, por favor, podemos decir, mire, en el conservatorio enseñan vientos, cuerdas de percusión y acá en la escuela no veo por qué no nos enseñe. Me dijo, es que no hay nadie que enseñe esto por música. Quiere decir que si en la escuela de folclore enseñaban guitarra, con notación musical, con una teoría. Entonces, en esa época no existía formalmente una notación musical para el cajón, etcétera, etcétera. Y yo ya lo había hecho, entonces le digo, me gustaría enseñar. Y fue que más o menos en el año 94 que comencé a enseñar, enseñó más de 20 años en la Escuela Nacional de Folclore. Y poco a poco me he dado cuenta,
con las experiencias de la importancia que tiene el instrumento, no solamente en el ámbito en este caso, como instrumento de algo que uno se acerca por la música, sino también como una herramienta pedagógica. Uno enseña a través del cajón qué cosa es. Enseño a tocar, llego a una clase, a ver, levanten la mano, ¿quiénes conocen una polka? Y los chicos de 50, de repente uno, con suerte levantan la mano. Y yo digo, Perú campeón, Perú campeón. Ese grito, entonces se identifica, ya, eso es una polka. Y les enseño el patrón y cómo se escribe, cuál es la narración musical adecuada en el pentagrama. Y así, con la polka, la zamacueca, el festejo. Entonces el cajón es una herramienta para acercar a los chicos a conocer nuestra cultura, nuestras manifestaciones culturales. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Existen métodos de cajón, afortunadamente existen métodos, pero también hay que tomar en cuenta de que se están sistematizando de una manera o estandarizando los toques, pero no están los toques, por ejemplo, como toca el festejo Cotito o como lo toca la marinera Mangué o como lo tocaba tal persona en esa época. Esas cosas no se están cuidando, ¿sí? Se está haciendo de una determinada época para adelante. ¿Cómo se toca, cómo se graba un festejo actualmente en los 80, 90, de ahí para adelante? Pero los toques antiguos no se están descuidando. Entonces, por ese lado, yo creo que las instituciones educativas como la Católica, la Universidad de Granada, todas estas entidades también, dentro de este gran proyecto, pueden hacer una gran labor, promover el cajón, la música y sus cultores. Por ese lado yo hago la invitación y por supuesto tenemos a PROMPERÚ, que es una institución que debería liderar en nuestro país esto, así que hacemos un llamado, creo, para que puedan tomar conciencia de la importancia del cajón, instrumento peruano, el instrumento peruano más popular en el mundo. Y aprovecho el momento, cuando se dice cajón flamenco, a veces yo digo, el cajón es peruano, ponen en YouTube. Sale un grupo tocando cajón en Irak y dice, el cajón es peruano. Entonces yo digo, pongo mi comentario, por favor, el cajón, hay que agradecer que están difundiendo el instrumento en otras latitudes. Seguro que eres extranjero, tal, ¿no? Los cultores flamencos, afortunadamente conozco a muchos de ellos, muy importantes, son los primeros en reconocer que el cajón es peruano. ¿Sí? Y lo otro, yo creo que debemos intentar de diversificar el instrumento. Hay iniciativas muy buenas como el cajón de cartón, porque de esa manera más gente aprende a tocar cajón. Y estamos cuidando el medio ambiente. Y así intentar de formular más cosas que tengan que ver con la difusión del instrumento, con nuevas tecnologías y formas de enseñar también. Eso sería más o menos a grosso modo. Si hay más adelante alguna pregunta, podría aclararlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Marcos Oliveros. Veo que todos están terminando no solo a tiempo, sino antes del plazo debido y no me dejan el placer de interrumpirlos. Por lo tanto, les agradezco muchísimo, es una broma, pero y así vamos a tener a lo mejor tiempo para algunas preguntitas. Le toca ahora en turno a Juan Medrano Cotito, entre comillas, que estoy seguro es un apodo que les dicen sus amigos y muy amigos, pero como también se ha constituido eso como en parte del nombre artístico del maestro Juan Medrano, eso nos dice quizás mucho sobre su carácter amical y sobre todo sus ganas de acercarse a todos, ¿no? Y a todas. Entonces, sí, Juan Medrano Cotito, como veo que te han dicho, maestro Medrano, los demás, yo todavía no me atrevo mucho, porque recién nos conocemos.
Quisiera decir simplemente que Juan se cría en Surquillo y en Chincha. Se autodefine como un autodidacta de la música. Ha aprendido música con Jorge Madueño, que fue un profesor que formó varias promociones de músicos durante muchos años, antes que existieran las escuelas de música en universidades, en fin. Todos los que no iban al conservatorio a estudiar música clásica estudiaban con Jorge Madueño, toda una institución, y también con el legendario maestro Chocolate Argendones. Es muy conocido el hecho que ha trabajado con Susana Baca durante muchísimos años. Creo que durante más de 20 años, ¿es verdad? ¿23? Sí. Pues 23 años, que es toda una vida musical, ¿no es cierto? Y también con Nova Lima, que es un estilo distinto, lo cual nos dice mucho de la gran versatilidad del maestro Medrano como músico y percusionista, ¿no? Y en fin, como digo, no podemos leer la biografía que es tan grande y tan inmensa de todos estos grandes maestros, y simplemente le cedo la palabra al maestro Juan Medrano Cotito. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Una aclaración. Yo soy Juan Medrano Cotito. Cotito es el apellido materno mío, no es mi chapa. Todo el mundo cree que es mi chapa, pero no es mi chapa. Yo soy Cotito por apellido y por tradición. Así que aclarando ese punto. Mil perdones. Nada, muchas gracias. Justo me están llamando, no puedo contestar. Por favor, no me llamen ahorita. Aclarando, bueno, empezando mi disertación sobre el cajón, en mi experiencia, ¿no? Cuando yo empecé a tocar el cajón, era muy pequeño. Yo crecí en el distrito de Surquillo y a la vez también en Chincha, en San José, en la tierra de mis abuelos. Insistiré, no estoy... Perdóneme, perdóneme. Es mi hermano que me está llamando. Sí. Entonces, empecé realmente en la primaria y en la secundaria, explorar el cajón, explorar la música, el bombo, la banda de música del colegio. Y después empecé a explorar también construyéndome mi primer cajón, que todo el mundo me decía, tienes cajón de muerto, me construí un cajón, compadre, más grande que el Estadio Nacional. Enorme, un cajón enorme que construí. Y empecé a explorar los sonidos y empecé a explorar lo que era el instrumento, construyéndolo y tocándolo. Después, es que mi historia es tan larga y tan diversa y tan llena de muchos personajes. Empecé a aprender y a conocer a los músicos, a todos los percusionistas, a Juanchi Vázquez, a Manuel Vázquez, a Alfredo Valiente, referente mayor del cajón, a Eusebio Sirio Pititi, a todos los personajes, y además pensé a convivir con ellos también, a conocer su sonido, su forma que ellos apreciaban los toques, y también me interesaba conocer a los que le construían el instrumento, a los maestros. Entonces empecé a seguir tanto a los maestros como a los constructores de cajón. Conocí al constructor de Eusebio, al constructor de Abelardo Vázquez, conocí al constructor al luthier de Caitro Soto. Entonces empecé a caminar en ese sentido, en la música y también
en los luthiers que construían el cajón. Y aprender también las frases rítmicas que tenía cada maestro en cada género, ¿no? En festejo, en la marinera, en el andó, en el valse, y los diferentes toques, cómo se tocaban. Todavía en ese tiempo era la mecánica de los graves y los agudos. Hay una referencia de los rulos, de los dedos. ¿Quién empezó a meter los rulos? Eusebio Ciro Pititi, pero el más destacado y discográficamente fue Julio Vázquez, Ojo Choro. Él cambió la forma de tocar el valse. Ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tra, tu, ta, tu, ta, tra, metiendo el dedo, el rulo. Y entonces hay diferentes formas y expresiones, y eso lo hace cada cajonero, cada ejecutante del cajón expresa su forma de sentir en cada ritmo, en cada frase, en cada género musical. Y eso también genera el avance de la música y de la melodía y de la armonía. También avanza la música cuando los cajoneros aportan patrones diferentes. Eso hace avanzar la melodía y hace avanzar la armonía. Eso es muy importante decirlo. Ahora es un tiempo preponderante del cajón, las congas, la campana. Se utilizan otros elementos, pero sigue siendo la base, el cajón, la cajita, la quijada, el checo, siguen siendo los instrumentos guías de la música peruana, de la música costa peruana. Siguen siendo los instrumentos guías. Cuando van cambiando cualquier nomenclatura percutiva, va cambiando también la melodía y la percusión y la forma de expresar en la voz. Eso es muy importante decirlo. Y es nuestro instrumento más simple, pero a la vez de una raíz, de una contundencia con la cual se expresa la música. Con un cajón tú puedes expresar cualquier género de música, sea peruana o sea del mundo. Puedes expresar un rock, puedes expresar un jazz, puedes expresar diferentes géneros de la música. La música ya está comprobado, el cajón viaja a España en un reencuentro maravilloso de sangre, dolor y amor, y vuelve a dar música y cambia el patrón también de la música española a partir de la llegada del cajón y de los ejecutantes. Ahí sucede ya el camino que nosotros habíamos recorrido, de los personajes del cajón, de cómo van interpretando el cajón y cómo van aportando al movimiento del cambio de la música. Ojo, cada patrón, cada ejecutante que ha aportado patrones rítmicos, tanto como pues viajar, hacer un viaje desde la música criolla, música afroperuana, música andina, música amazónica, y encontrarás un universo maravilloso de cambios. Siempre el cajón trae cambios en la música, en la danza. No se le ve así, pero yo como soy ejecutante, como al igual que todos, ando precisando ese tipo de cosas. Nuestro cajón es nuestra identidad más fuerte que tenemos. Aparte de los otros instrumentos que existen en costa, sierra y selva. Y es un universo al cual es interminable, como lo es la música. Y contrariamente, el cajón en nuestro país no es identidad para los que son agentes culturales, no es identidad es identidad para el pueblo, es identidad
para la vida de los peruanos, pero no es identidad para los que manejan la cultura políticamente. Y es nuestra presentación más potente y maravillosa que tenemos en el mundo, es el cajón peruano. Ese cajón peruano es una mezcla de códigos de libertad introducidos por los antiguos en la expresión del cajón. Esa es otra cosa de investigación también. Hay códigos de libertad y espirituales encerrados en cada ritmo del cajón. Códigos con la naturaleza, de los graves y los agudos. Es un camino interminable realmente que a mí me apasiona y lo sigo toda la vida y sigo investigando y escuchando a los cajoneros, sigo escuchando a Chocolate, sigo escuchando a Caitro, sigo escuchando al maestro Ronaldo Campos, sigo escuchando, ellos siempre te están hablando para codificar todo en este momento en que ellos no están, pero han dejado un legado inmenso e interminable que hay que visualizar y hay que realmente ponerlo académicamente a disposición de todos, porque son bibliotecas humanas del saber de todo lo que han hecho y todo lo que han dejado en este país y en el mundo. Yo quiero agradecer a la Universidad Católica, a la Universidad de España, de Granada, por esta feliz idea de nosotros exponer el conocimiento, pero en esta forma académica, para que se trascienda y pueda llevarse a las escuelas y pueda llevarse a todos los foros donde se pueda rescatar todo eso, esos toques antiguos, esos toques que están haciendo ahora, codificar. Ahora se está trabajando cuál es la clave afroperuana. ¿Alguien me puede decir cuál es la clave afroperuana? ¿Cuál es la clave afroperuana? ¿O cuál es la clave peruana de la música peruana? Esas son preguntas y es un concepto que nos va a tomar un rato conceptos que en este momento hay que hablarlos, exponerlos, porque hay mucha gente que ya está trabajando sobre eso, los jóvenes están trabajando sobre la clave afroperuana, la clave peruana. Si bien nos rige el continente africano, que es una clave, digamos, universal, y cada geografía forma su patrón y su identidad con cada clave que ha dado el continente, pero ¿cuál es la clave afroperuana? Entonces, eso es un proceso infinito, la música, siempre en el aprendizaje y en replantearse cosas que los antiguos creadores de todo esto nos dejaron. Pero no es estático, todo va cambiando y evolucionando en el tiempo, se va moviendo. No es estático, la música nunca es estática, se cree que es estático, nos hacen creer los medios, porque nos hacen repetir 80.000 veces lo que hicieron los grandes músicos de otra época, y lo repiten, pero ahí están pasando muchas cosas en el ambiente, de gente que está haciendo cosas nuevas, pero no te van a poner, porque es una mentalidad de dominio. Entonces es imposible escuchar las nuevas cosas, las nuevas propuestas, y muchas son de mucha calidad y hay muchas cosas que están pasando. Entonces tenemos que reconectar con el universo de los maestros, de las maestras, de los códigos antiguos, con los contemporáneos y ponerlos en valor en este momento. Lamentablemente todavía no caemos que esta es nuestra identidad y que debemos promocionarla como el plato más fuerte que tenemos. El cajón, los diversos géneros de costa, sierra y selva. Tenemos que hacer un trabajo, una regenería y ponerla en valor para las nuevas generaciones.
cosa que no se está haciendo. Casualmente exponer todas las experiencias de los maestros, de los Bayumbrosios, los Campos, los Lobatón, todo lo que han hecho tradicionalmente y ponerlo en valor en el mundo académico, en el mundo de las escuelas, en el mundo de la enseñanza. Es muy importante este foro para decir lo que estoy diciendo y hacer, no solo hablar. La palabra es buena, pero los hechos son mejores. Entonces, agradezco este espacio que me permite la Universidad Católica para expresar estos puntos que son interesantes y replantearnos siempre cosas, porque lo que dijeron Nicomedes, lo que dijeron Victoria, lo que dijo los Vázquez, todo es una base maravillosa, pero en este momento hay que reenfocar y replantear muchas cosas. La clave afroperuana, muy importante, hay que caminar hacia eso, unificar unas cosas que van a salir más ordenadas y maravillosas de las que hemos hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Medrano Cotito. Ya se puede pronunciar el término Cotito con mayor seguridad, porque sabemos que no es un apodo con que todos los amigos nomás se conocen Juan, sino que es un nombre oficial. Pero igual, la gente lo usa como apodo de cariño, ¿no es cierto? Así es, efectivamente. Es cierto. Bueno, interesantísimas estas menciones, tanto que hizo Alfredo sobre el checo como un elemento de restauración cultural. Marco mencionaba el concepto de pedagogía del cajón, también muy importante. Es un tema que hay que desarrollar bastante más. Y sobre todo el aspecto de la clave afroperuana, ¿no? ¿Cuál es la clave afroperuana? Hay que tener allí mucha consideración también con lo que es la polirritmia, ¿no? Porque, claro, la clave, si le decimos que todos aplaudan la clave en salsa, pues la aplaudimos, ¿no? Todos la conocemos. Es 3-2 o 2-3, pero la clave afroperuana es una cosa un poquito más compleja y que podría ser motivo, ¿no?, de alguna otra mesa, de alguna otra conferencia sobre el cajón. Hay que tomar la palabra a este concepto de la clave afroperuana. Y ahora tenemos el cierre de esta mesa a cargo de Narda de Vesconi. Narda de Vesconi, a ver, busco mis datos siempre para no equivocarme. Narda es chinchana, aunque poca gente le cree, pero lo es, ¿no? Lo es, y está... ¿ah? De El Carmen, además. De San José, más. De San José, además, ella misma reclama su identidad específica, de San José, El Carmen Chincha, y es una promotora cultural muy importante, no solo a nivel de la región, sino a nivel también de la nación. Ella trabaja en la Fundación La Calera, donde es gerente general, ¿no? Y directora ejecutiva, y a través de su identificación, su residencia en El Carmen, en Chincha, promueve desde hace muchos años actividades, festivales, eventos de promoción cultural en donde se rescata y se difunde la cultura regional afroperuana de Chincha. Ella misma toca cajón, ¿no? Y además baila diferentes... Bailo más que toco. Baila muchas cosas. Entonces, es no solo una promotora, sino también una intérprete muy importante que necesitamos todos en nuestro afán por impulsar la cultura del cajón y la industria del cajón también en el Perú. Adelante, Narda, cuando tú quieras. Gracias, Renato. Sí. Bueno, antes que nada, agradecer la posibilidad de estar acá compartiendo con grandes representantes de la cultura afroperuana
Yo acá me siento y soy realmente un aprendiz, ¿no? Y estoy recogiendo y nutriéndome maravillosamente de todo lo que cada uno ha ido compartiendo, con mucha humildad, porque realmente yo estoy aprendiendo, ¿no? Desde siempre, ¿no? Y no tengo ese conocimiento y ese tiempo, ¿no? Que han ido investigando y que realmente ellos respiran, ¿no? El cajón, ¿no? Y la cultura afroperuana y la música peruana en general, ¿no? Pero es verdad, yo soy del Carmen, ¿no? He crecido en la Hacienda San José y los bayumbrosios son mi ícono cultural de toda la vida, ¿no? Desde que tengo uso de razón, escuchaba el cajón en la Hacienda San José y salía disparada porque sabía que estaba Amador con todos sus hijos, ¿no? Zapateando, bailando y haciendo un arte maravilloso que hasta el día de hoy lo siguen haciendo y me siento contenta que mi hijo mayor también ha ido ahí a incursionar con Miguelito, ha sido su ahijado de Atajo y realmente yo recibí la invitación de la Cámara de Comercio de Ica para poder participar porque estamos ahorita haciendo un evento, una plataforma cultural que se llama el Festival Vive Chincha. Jorge Corbacho me comenta pues, que estaban haciendo este espacio y que le parecería interesante pues, poder traer esta experiencia, este espacio aquí, ¿no? Y poder intercambiar ideas, experiencias e invitarlos también a que puedan participar de este festival. Este festival realmente es creado por los chinchanos, ¿no? Incluido Miguel, incluida yo e incluido varios más, ¿no? Se empieza a gestar en el 2021 con la idea justamente de cuidar ese legado que hemos tenido todos desde chiquititos, ¿no? De que Chincha es cuna de campeones, capital de la cordialidad y del arte afroperuano, ¿no? Y cómo hacíamos para cuidar eso, porque sí sentimos que por diversas razones, ¿no? Se empieza a perder, ¿no? Se empieza a perder ese legado y lo ves en las calles, ¿no? Y en el poco cuidado que tenemos de nuestros espacios, ¿no? En el respeto que se va perdiendo entre la gente, ¿no? Y yo recuerdo desde chica, ¿no? El cómo convivimos, ¿no? Y cómo todos realmente tenemos la camiseta bien puesta, ¿no? de nuestra ciudad, ¿no? Y cómo hacemos para que eso perdure en el tiempo. Y recuerdo que cuando yo era chica habían adultos que se encargaban de eso, ¿no? Y creo que ahora nos toca a los que somos adultos el cuidar que nuestros hijos y futuras generaciones sigan sintiendo ese orgullo, porque yo sí creo que es ese orgullo y ese arraigo a tu sitio lo que te hace cuidarlo, lo que te hace unir esfuerzos con los demás desinteresadamente, ¿no? No vas a estos espacios a buscar un bien propio, sino más bien a cuidar el bien común, ¿no? Y en ese sentido el cajón es una herramienta potente, es un conector muy potente con la identidad chinchana, ¿no? Yo lo toco porque lo toco empíricamente, no soy música realmente, ¿no? Y los eventos que hemos promovido realmente están dentro de Chincha. Ahí tengo que corregir porque realmente no estoy a nivel nacional, soy bien de provincia chinchana, pero y lo hacemos porque nos mueve el cariño de nuestra tierra, ¿no? Entonces tuve la suerte de que el Grupo La Calera me incluyera dentro de su equipo y que me permitiera dirigir a su fundación. Y en esta fundación, en lo que nos enfocamos es en educación, ¿no? Trabajamos desde el 2016 con la UGEL Chincha, en el equipo técnico del COPALE, que es el Consejo Participativo Local de la Educación, justamente para ir viendo de qué manera aseguramos que la identidad y que las ganas de aprender y las ganas de crecer juntos cada vez sean más fuertes, ¿no? Ahí hay una profesora, Elizabeth Franco, que hace ya un par de años, justo cuando empezó el festival, ella creó una propuesta pedagógica, que es la propuesta afroperuana, muy potente, y ha empezado a moverla en todos los colegios de Chincha, ¿no? De hecho, este festival lo que busca es ir rescatando a ver qué colegios han reconocido
y han implementado esta propuesta como una buena práctica, ¿no? de manera destacada, y usamos la plataforma del festival para motivar, ¿no? y para incentivar y reconocer a aquellos en Chincha que siguen cuidando ese legado, ¿no? de cuna de campeones, capital de la cordialidad y del arte afroperuano, ¿no? En ese sentido, quiero pasarles un videíto como para que vean este festival y les cuento un poquito más y ya no me explayo. Ahí creo que por ahí está. Ahí pueden ver, esta fotito es en la segunda edición. Este festival tiene, este año es la tercera edición. Empezó, como les digo, gestándose en el 2021. En el 2022 es el primer festival en el Carmen, junto con el Centro Cultural Amador Bayumbrosio, que ha sido ahí principal aliado de esa organización y en verdad del equipo creativo del festival. Luego el 2023 se hizo en Chincha, en la Plaza de Armas de Chincha, y así la idea es que el festival vaya siendo itinerante en los distintos, son 11 distritos, hay 3 que están bien lejos en la sierra, ojalá que podamos llegar ahí también, pero la idea es ir sembrando este sentido de identidad a través del festival en los distintos distritos de la provincia. Y no sé cómo hacer acá, ¿pongo play? Ahí está. Pero no tiene volumen, creo. ¿Pongo play? Creo que ya lo repetí 2 veces, ¿no? Bueno, ahí tienen por si quieren investigar un poquito del festival. Es el 26 y 27 de octubre en Chincha. Hay concurso de cajón, concurso de zapateo y de varias cosas más, pero buscamos realmente si dijimos, a qué nos queremos proyectar y cuál podría ser ese benchmark, digamos. Queremos que sea una especie de el concurso marinera en Trujillo, pero de cajón y zapateo en Chincha, ¿no? Y que ya todos tengan estas fechas, ¿no? La última semana de octubre, en Chincha, hay un movimiento fuerte y todo aquel que quiera ir a demostrar su talento de cajón, zapateo, ¿no? Que pueda ir, pero además que pueda conocer que en Chincha hay otras raíces también y hay otros componentes culturales e históricos que nos hacen ricos, que nos hacen campeones, que nos hacen cordiales, ¿no? Y que nos hacen afroperuanos también. Y eso es algo que yo quiero rescatar, porque de hecho sí, yo soy del Carmen y siempre, al igual que tú, Renato, ¿no? Cuando yo digo que soy del Carmen, me miran como, ¿en serio? ¿No? Y eso fue algo que a mí, de chica, también como me hacía cuestionarme, ¿no? El por qué se sorprenden, ¿no? Soy del Carmen, pues, ¿no? Pero en algún momento un historiador peruano comentaba, pues, que todos somos afrodescendientes, ¿no? Porque el primer humano, digamos, que han descubierto está en África, ¿no? Y eso para mí fue especial, porque a partir de ahí, con orgullo, yo también soy afroperuana, yo también soy afrodescendiente y eso no es un tema de color, es un tema de corazón, ¿no? Y me pongo a pensar, ¿no? La capacidad de resiliencia que tenemos los humanos, ¿no? Para realmente salir de las peores situaciones con música, con baile. La música y el baile están para sanar al ser humano, ¿no? Para curarlo de las heridas, del dolor, ¿no? ¿Qué habrán sentido los esclavos? ¿Qué habrá sido ser esclavo, ¿no? Y qué tanta salvación pueden haber encontrado en su música, en su baile, ¿no? Y qué tanta resiliencia le ofrecieron a la humanidad entera, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se tiene que,
mantener en el tiempo vivo, ¿no? Así que bueno, que viva Chincha y que viva el cajón. Tengo que mencionar también que en las primeras cajoneadas que hicimos en Chincha, ya por el 2011, 2012, 2013, estuvo presente toda la familia Vallombroso ayudándonos en todo eso, y también Marco Olivero, yo quiero agradecerte porque desde esas épocas también estuviste ahí moviendo el tema. Faltamos nosotros. Están todos invitados para este año. Ahorita te pido tu teléfono, tú también. Bueno, muchísimas gracias, Narda, por enfatizar el aspecto del cajón como identidad y como un elemento de unión para todos los peruanos, ¿no? Esa es también una perspectiva que no debemos perder nunca, ¿no? Especialmente en estos tiempos tan difíciles. Bueno, hemos llegado casi al final de esta mesa. Yo quería aprovechar un poco mi función de moderador para llamar la atención y mencionar de dos personas que reconozco que están aquí en el auditorio, muy a propósito del concepto que mencionabas, Marco, sobre pedagogía del cajón. Quería mencionar y saludar a Lilia Romero, directora de Arte para Crecer. Esta es una asociación cultural, un instituto de cultura y de las artes que desde hace muchos años ya está atendiendo las necesidades de educación a través de la música en Lima. Y sobre todo el cajón es uno de los instrumentos más importantes que se enseñan ahí a los niños, ¿no? Bueno, mis hijos fueron ahí, como tú sabes, aprendieron, lo primero que hicieron fue aprender el cajón. Continúas tú con esa misión y yo quería por eso agradecer que estés aquí en esta sala, y también sobre todo a alguien que con la música afroperuana ha colaborado tanto a nivel de la fusión, pero también a nivel del rescate cultural, porque estamos hablando del cajón dentro del contexto de lo que es restauración y rescate cultural, ¿no? Y de también identificación y unión de todos los peruanos. Muy honrados, yo especialmente al tener a Miki González aquí también presente. Miki, por favor. Bueno, y lamentablemente me dicen que ya no tenemos tiempo para preguntas, pero esta conferencia recién inicia y vamos a tener tiempo más adelante y en las próximas mesas para dialogar y hacer muchas otras preguntas. Ahora tenemos que aprovechar para almorzar y regresar a la siguiente mesa. Muchas gracias a todos los... Perdón. Okay. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Juan Medrano. Muchas gracias, Narda. Gracias. Quisiera que tomar mi teléfono para hacerte la invitación, claro. Buenas tardes. Agradezco la posibilidad de acompañarlos el día de hoy. Mi nombre es Gonzalo Chávez, soy responsable del área de investigación y proyección social del CEMDUC, el Centro de Música y Danzas de la Universidad Católica Charena Vázquez Rodríguez, el nombre completo de nuestro centro. Y bueno, voy a estar de moderador el día de hoy de esta mesa. Antes de presentar a nuestros invitados, que les agradezco mucho por compartir el día de hoy con nosotros, quisiera hacer una pequeña introducción, si me permiten, a la mesa. Bueno, creo que está de más repetir un poco todo el concepto de lo que es el trasfondo de la música, en este caso del instrumento, pero por supuesto de todo lo que viene con esto. Más allá del concepto estético, sabemos que detrás de la música tenemos contextos sociales, culturales, históricos, tenemos memoria, tenemos identidad, ¿no? Ya lo hemos escuchado de manera mucho más extendida en las mesas anteriores, ¿no? Y creo que es importante también resaltar que estos contextos, estos trasfondos están en todos los procesos
no solamente de la ejecución musical, sino también de lo que es la parte de la construcción de los instrumentos, ¿no? Y precisamente esa parte es la que queremos conversar en esta mesa. Voy a hacer lo más breve posible, voy a presentarlos a cada uno de ustedes. Nuevamente me acojo un poco también al comentario de Renato Romero en la mesa anterior de que pudiéramos hacer una presentación larguísima de cada uno, pero que quisiéramos también dar el tiempo, ¿no? Así que vamos a comenzar, si les parece, en orden, desde aquí para allá, ¿no? Si es que está bien para ustedes. Bueno, primero está con ustedes Martín Strems, ¿no? Él es constructor de cajones peruanos desde 1998. Se dedicó también a la labor técnica en espectáculos y ha realizado sonido directo para cine y instalaciones. Y se dedica de lleno a la construcción de instrumentos desde el 2019. Adelante, por favor. Muchas gracias por compartir el día de hoy con nosotros. Buenas tardes con todos. Primero, muchas gracias por permitirme estar acá. Soy artesano, normalmente estoy metido en el taller, no es que esté muy habituado a hablar así en público. Quiero contarles un poco, como dijo, de mi historia. Yo no no pertenecía a la tradición afroperuana, ni mi familia, mi padre fue un carpintero catalán que vino al Perú. Casualmente fue profesor también acá en la Universidad Católica. Y por intermedio de mi prima, que andaba con algunos músicos, como Carlos Jaire, músicos de Susana Vaca, llegué a conocer a Chego Bayumbrosio, que fue el que me encargó el primer cajón, ¿no? Y a partir de ahí, primero hice unos cajones para sus alumnos, y ya luego hicimos proyectos con él, con Miguel también, y me fui involucrando cada vez más, ¿no? Tanto así que, aunque he hecho algunos otros instrumentos, casi todo mi trabajo se ha enfocado en el cajón peruano. Esta exposición voy a tratar de centrarme en el sonido del cajón peruano, al menos como yo lo entiendo y como algunos músicos como Cotito me han enseñado a buscar, y en las rutas o las pistas que tenemos los artesanos para llegar a ese sonido, ¿no? Para mayor claridad, empecemos con algo básico que es, para entendernos, con las partes del cajón peruano, ¿no? Es un instrumento muy sencillo en su forma actual, consta de un marco de tablas de madera, una tapa delantera de madera delgada y una tapa trasera que tiene una abertura, ¿no? Con esa idea básica nos podemos entender. Podemos entender muy esquemáticamente al cajón peruano como un instrumento que tiene solo dos sonidos, ¿no? Dos sonidos básicos, ¿no? Un sonido grave al percutir al medio y un sonido agudo al percutir las esquinas superiores, ¿no? Pero en realidad estos sonidos están entremezclados o integrados a una serie de armónicos y de sonidos que son los que le dan la riqueza al instrumento, ¿no? Sobre los tonos graves, los podemos dividir. Ese sonido está compuesto de un tono grave que depende de la vibración de la tapa, y que acá hay una imagen un poco borrosa, que esto es una tapa de cajón que tiene como, digamos, el echado acerrín, y la misma vibración del primer tono de la tapa, de ese modo de vibración grave, es la que desplaza el acerrín hacia los bordes, y podemos visualizar cuál es la vibración de la tapa, ¿no? El segundo tono del cajón depende de un sistema que está formado por el aire al interior del cajón y por el aire que se mueve en la abertura, ¿no? Ese tono es un poco más grave. El tono anterior está en
términos de frecuencia está por los 150 Hz, el de la tapa, que es, digamos, las teclas 30 y 32 del piano, y el tono más grave está entre los 80 y 90 Hz, que son las teclas 21 y 20 y 21 del piano, más o menos, como referencia. Entonces, con ese elemento ya sabemos los artesanos que podemos saber en líneas generales que una caja más grande nos va a dar un sonido más grave. Otra forma de hacer el sonido más grave sería hacer la abertura más pequeña. Y otra forma también de hacer el tono del cajón más grave, si lo deseamos, es aumentar la profundidad de la abertura, hacerla o más ancha la tapa trasera, más gruesa, o hacerla gruesa solo en la parte de la abertura, ¿no? Con esto tenemos como 3 herramientas para afinar el tono más grave del cajón, ¿no? Incluso se puede hacer una abertura afinable, como hicimos para unos instrumentos que hicimos para la familia Bellombroso, que son estos cajones Batá. Esa abertura, cambiando el tamaño de la abertura, regula el tono grave, ¿no? Lo he hecho para un cajón, pero más que nada para este tipo de instrumentos, que son cajones Batá derivados de los cajones cubanos, ¿no? Este tono grave del cajón podemos decir que es un tono bastante puro, bastante limpio, en comparación con los agudos, que son mezclas de muchos sonidos, ¿no? Podemos seguir con los sonidos agudos del cajón, ¿no? Estos sonidos agudos, me olvidaba de este punto, antes de esto. En mis cajones yo incorporé inicialmente un refuerzo de enchape en la tapa, que a mi criterio le da un poco más de consistencia a los tonos graves, ¿no? Es un diseño que ya no utilizo, pero igual lo quería mencionar. Los tonos agudos, los sonidos agudos del cajón se pueden controlar mediante el espesor de la tapa, también mediante la posición de los tornillos, ¿no? Y podemos... entendemos que algunas vibraciones de la tapa hacen que la tapa, que solo está pegada en el contorno, exceptuando en las esquinas superiores que no están pegadas, se abra y se cierre muy rápidamente en respuesta a algunas frecuencias de la tapa. Y esa vibración es análoga al sonido del redoblante o la tarola de la batería, ¿no? Es un elemento que se abre y se cierra rápidamente. Ajustando los tornillos podemos limitar ese efecto y ya no suena tanto ese redoblante, sino que ya le damos más espacio a los armónicos, ya no a otros agudos del cajón, ¿no? Que ya no es el sonido del redoblante, sino es el sonido de un cajón más cerrado, que es lo que me han enseñado a buscar, ¿no? No tan abierto. En cuanto a los armónicos del cajón, ya es algo un poco más complicado, más difícil de predecir. Estos armónicos dependen de vibraciones en la tapa, dependen de resonancias del aire al interior de la caja y en menor medida también dependen de vibraciones en la madera del instrumento, ¿no? Para limpiar un poco este sonido y darle más espacio a los armónicos, yo hice un diseño de tapa que está hecho de caoba laminada
con distintos tipos de enchape. En este caso es carapacho y la cara interior es de cachimbo, ¿no? La caoba es una madera que da mucho brillo, muy brillante, y los enchapes de maderas un poco más blandas como que lo controlan un poco, que el brillo no sea excesivo. Entonces, jugando con la densidad de la madera del interior y los enchapes, podemos un poco tener control de saber cuánto brillo queremos tener en la caja, ¿no? Aquí hay un refuerzo un tipo de refuerzo que usé para los agudos, ¿no? Inicialmente lo hice para evitar rajaduras, porque los músicos lo rompían mucho en la parte de arriba, en la parte central de arriba, pero luego encontré que limpiaba bastante el sonido y ya lo incorporé al diseño, ¿no? Y de este diseño en diagonal, de 2 tiras de madera en diagonal y el diseño anterior, resulta el diseño que uso actualmente, el diseño de refuerzo que uso actualmente, que es este, ¿no? Y ese es confluyeron los 2 diseños y terminamos en esto, ¿no? Yo le encuentro que tiene buena consistencia en los graves, que le da buen cuerpo al cajón, que limpia bastante los agudos. Tiene, no sé si la característica o el inconveniente, que genera un tono medio bastante notable, ¿no? Pero es más cuando la tapa está nueva, luego va perdiendo eso con el tiempo. Esta es una vista de la tapa antes de pegar. Es la lámina de caoba y los enchapes, ¿no?, que utilizo. En cuanto a hay algunos, los armónicos también son influenciados mucho por la forma de la caja, las dimensiones, pero en general los modelos tradicionales, como son resultado del intercambio entre músicos y artesanos y de la opinión de los músicos, con el tiempo van evolucionando y resultan como modelos con un sonido muy equilibrado, donde los armónicos no se repiten, sino que más bien son diversos, ¿no? Es el resultado, creo, natural de la artesanía, ¿no?, donde los músicos y artesanos trabajan juntos. Estos son algunos modelos de cajón que yo normalmente hago. Este cajón de 47.5 centímetros por 34 por 26 de espesor, de fondo, está basado en el cajón de Pititi, que pude entrevistarlo brevemente y me permitió tomar medidas de su cajón y me comentó sobre su sonido. Este segundo cajón es un modelo de mi creación, es 46 por 37 por 26 centímetros. Y este cajón más pequeño, similar a está basado en un cajón que inicialmente Cheo Vallubrosio creo que lo dibujó y lo encargó al taller de Guitarra Falcón. Luego yo copié esas medidas y desarrollé este modelo, ¿no? Hay un tercer modelo que a veces me encarga el maestro Cotito, ¿no?, que tiene 44 centímetros de alto por 34.5 de ancho y 25 de profundidad, ¿no? No tengo la foto de ese, pero lo menciono. Sobre esto, hace un par de años estoy experimentando con algunos cambios de la geometría interior del cajón, con unos esquineros y que todavía son experimentos. ¿Y qué son estos? Algunos esquineros para variar un poquito la geometría adentro, a ver si puedo equilibrar un poco los ecos del interior del cajón. Y esa barra armónica en el centro de la tapa trasera también para variar un poco los armónicos de la tapa, ¿no? Quería mencionar rápidamente algo sobre las maderas. En realidad no tengo preferencia por ningún tipo de madera en particular. He usado caoba, cedro, nogal, higuerilla, espingo.
cachimbo también. Y en cuanto al sonido, encuentro que las maderas más blandas, como puede ser higuerilla o carapacho, cedro, nogal, absorben más el sonido y dan un sonido quizás un poco más oscuro, que a mí me agrada. Y las maderas duras tienden ayudan a conseguir un sonido más brillante, donde los armónicos son más, los armónicos agudos sobre todo se sienten más. Por último, el espesor de la madera que uso es de 16 milímetros, ¿no? Y encuentro que, por un lado, el espesor de la madera y el buen pegado de la tapa al marco son importantes porque es en el marco donde las vibraciones de la tapa rebotan, ¿no? Digamos, este tipo de vibraciones. Y si el marco es de una madera muy delgada o la tapa no está bien pegada, estos armónicos se van a perder rápidamente y el sonido resultaría un poco apagado, ¿no? Entonces hay que considerar una madera de por lo menos 16 milímetros de espesor, y si es, por ejemplo, una reparación de un cajón, a veces de fábrica, que vienen con madera muy delgada, en el momento de la reparación podemos aprovechar y pegarle una tira de madera y hacer que el marco sea más grueso en esa parte, ¿no? Bueno, y eso sería todo de mi parte. Espero que si hay algún constructor ahí le pueda dar algunas pistas para poder encontrar su propio sonido, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Quizás aprovechar solamente para resaltar esto que habíamos comentado hace un momento de cómo detrás de la práctica musical hay historia, hay identidad, hay memoria, no todo lo que habíamos comentado. Me parece interesante también resaltar cómo esto se ve en el mismo proceso de elaboración, ¿no? Este tema que comentabas también sobre las distintas influencias, ¿no?, que hay en los distintos estilos o tipos de cajón que has venido creando, ¿no? Bueno, muchas gracias también por compartir. Pasamos rápidamente con Miguel Bayumbrosio. Él es músico, cultor, especializado en percusión, zapateador, cajonista, ¿no? Término que entiendo, quiero resaltar el término porque entiendo que vamos a profundizar un poco en eso también, ¿no? Es bueno, músico y maestro de música con experiencia tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Y fundador del Centro Cultural Amador Bayumbrosio. Y bueno, adelante por favor. Uy. Bueno, esas cosas suceden. Un poco accidental la presentación, pero adelante por favor. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Universidad de la Católica por reunirnos a todos. Gracias a Pepe, gracias a Luchito por esta cordial invitación. Gracias a todos por estar aquí, a todos los que hacen posible para que el cajón siga siendo como la identidad del pueblo, la identidad del Perú. Muchas gracias a todos y bueno, hablarle un poco de mi experiencia como, no sé si llamarlo luthier, carpintero, o como me decía Rafael Santa Cruz, cajonista. Para él me bautizó con este término de cajonista porque para él era la persona que tocaba cajón y que construía era un cajonista. Entonces me quedé así. Y no puedo empezar sin antes hablar de, para mí y para muchos integrantes de mi familia, como alma mater del cajón, el zapateo, ¿no? Porque muchos dicen, en el Carmen no tocan igual que en Lima. Es que es así, es la verdad, ¿no? Porque tenemos no sé, esa suerte de tener
tener una tradición que a lo mejor ha nacido con este instrumento que hoy en día le llamamos cajón, que es los atajos negritos, ¿no? El zapateo. Y tenemos una variedad de rítmica y polirrítmicas que varían mucho, ¿no? Y aprovechar también la presencia de mi hermano número 16, de los 15, Amiki, que está aquí porque fue la persona clave para rescatar el cajón en el Carmen, ¿no? Gracias a él, gracias a César Calvo, gracias a Chocolate, gracias a Pititi, gracias a Bambán Miranda, que se pudo rescatar, si se puede decir así, el cajón en el Carmen, porque el cajón en el Carmen estaba en la memoria, estaba en una silla, estaba en una mesa, estaba en el día a día, pero no como... Era muy difícil encontrar un instrumento físicamente hablando. Hay antecedentes que había un instrumento que era parecido al cajón, que estaba en la iglesia del Carmen, y lo usaban para las misas, pero era un ropero, no era un cajón, ¿no? Entonces, todo el mundo tocaba cajón, pero no era un cajón como esta forma que tenemos, la variante de forma que tenemos hoy en día. Simplemente era un ropero. A los padres, a las madres de familia se desaparecían las comas y todo eso porque había siempre fiestas en diferentes casas, ¿no? También mencionar a uno de los lugares de origen, vamos a decir, de la música, de la tradición, en el Carmen, como Guayao, como Roncero, son lugares, uno bien negro, como llamamos, bien afro, y otro bien afroandino, ¿no? Y esa mezcla y ese compartir de tradiciones, tanto andinas como afro en el Carmen, dan el origen de muchas costumbres que tenemos y permanece hoy en día, hoy por hoy, en el Carmen, ¿no? Como el zapateo, como la yunza negra, ¿no? Que tiene unas canciones específicas para la tradición. No podemos también olvidarnos de los géneros musicales que tenemos hoy en día. Por ejemplo, aquí se le llama el panalivio, que nosotros le llamamos al panalivio en el Carmen como una danza. Le llamamos el equivalente del panalivio acá en Lima, nosotros lo llamamos lamento, ¿no? Y lamento, estamos hablando como hablar del blues, ¿no? Estamos hablando de una tradición muy antigua, y el lamento, no sé si se llamaba así por la letra que plasmaba lo que el esclavo sufrió, o simplemente por la llevada del cajón, la llevada del instrumento, que era muy triste, ¿no? Entonces, para decirle y resumirle que tanto el género musical o, qué sé yo, la letra, va conjuntamente de la mano con el cajón como instrumento, ¿no? Con cajón como instrumento. Después contarle como mi experiencia, cómo empecé a llegar hoy en día a construir cajón, gracias a estas inspiraciones, ¿no? Que le contaba hace un momento, Miki, Chocolate, Pititi. Muchos piensan que mi papá tocó cajón, pero mi papá, como decía César Calvo, cajoneaba con los pies, ¿no? Y nada, yo creo que es importante renombrar a estas personas que han dado mucho para que todo el mundo toque cajón hoy en día, ¿no? Me acuerdo en unos videos que Miki también ha sido productor con Carlos Bonilla, un video que lo pueden ver por YouTube, donde sale mi hermano mellizo, porque tengo mi hermano mellizo que vive en Lyon, en Francia. Teníamos, qué sé yo, 4 años, 5 años. Y sale Chocolate como retando a mi hermano mellizo, porque mi hermano mellizo era un poco boca floja, ¿no? Le encantaba retar. Y me acuerdo en todas estas visitas,
la fortuna de estas visitas que hemos tenido en la casa de mis padres, de grandes personajes, de grandes músicos. El que más se quedaba era Chocolate. Se instalaba, vamos a decir, se instalaba y llevaba siempre un cajón largo, un cajón, si hablamos de medida, era más o menos de 40 de ancho, de profundidad 20 y de tamaño 48. ¿No? Y él tenía una rutina increíble. Para nosotros, hoy en día yo le digo rutina, pero a la época era alguien que tocaba y estaba descubriendo a él mismo, ¿no? Y tenía la rutina que se levantaba a las 10 de la mañana, tomaba desayuno, se acostaba, se levantaba a la 1, comía, y después se acostaba, se levantaba a las 3 y empezaba a tocar. La sala era más o menos la mitad de este espacio y solo. Se ponía a tocar solito. Y como hermanos nos mirábamos y decíamos, wow, increíble. Después dejaba el cajón, abandonaba el cajón y se iba. Se iba no sé dónde y con mi hermano aprovechábamos. Lo primero que hacíamos era voltear el cajón, lo echábamos y agarrábamos un cachito cada uno a tocar. Y tocábamos un cachito cada uno. Y así era una rutina que duraba días y días y días. Pero siempre él pasaba, caminando pasaba, nos miraba tocar, nos miraba y le decía, y se iba. Y nosotros le decíamos, qué buen método para enseñar, ¿no? Porque nunca se paraba de decir, no, así no es, o así es, no, nunca. Nosotros con esa incógnita, siempre tocando, y nunca, siempre pasaba y se paraba y decía así, siempre, y nosotros seguíamos. Y hasta que después, qué sé yo, de un mes, 2 meses, con esa misma rutina, un día pasa, nos miró y siguió. Y para nosotros creo que fue la meta. Nos miramos y nos hemos dicho, creo que ahora sí estamos tocando bien, ¿no? Y efectivamente ya estábamos en otro nivel, ¿no? Y tanto como Pititi, para mí, Pititi era Chocolate más base, ¿no? Era más base. Pititi era más loco, él tenía más floro, como se dice criollamente, ¿no? Y esos fueron una de las inspiraciones de la cual me llevó a ser cajonista, ¿no? Después, Bam Bam aportó mucho también, muchísimo para el cajón en el Carmen. Emigré a España después de tener una carrera musical increíble, con Miki y la familia y muchos grupos más. Agradecido. Y llegué a España y ya no quería saber nada de la música. Estudié cocina, me volví cocinero, me volví chef español y estuve 2 años, como se puede decir, de incógnito, no quería nada con la música, hasta que Javier Corcuera, cineasta peruano que radica en Madrid, no sé cómo me descubrió y me presentó a Lolita Flores. Y con Lolita Flores recién un poco se abrió el panorama musical y empecé a tocar con ella, pero no tocaba cajón, tocaba bongo. Y después ella, dijo, el cajón, en Perú, ok, pero en esa época el cajón en España aún no estaba visto. Está hablando del 2000, no estaba visto. Incluso para los españoles, el cajón era cosa de gitanos. Era cosa de gitanos, no era de España, era cosa de gitanos. Alguien tocaba un cajón, no, es gitano, ¿ok? Entonces, comencé a tocar con un grupo de fusión que se llamaba Hecho Contra Decoro, y ese grupo comenzó un poco a abrir. Yo digo siempre que la música de fusión, donde hay instrumentos autóctonos, hay que ser agradecido,
por los instrumentos que tenemos y da un poco más de cabida a conocer las raíces y el propio instrumento, ¿no? Entonces, este grupo abrió un poco más lo que era el cajón. Ya estaba Danta, ya estaba Paco con el cajón, y el cajón fue saliendo poco a poco, pero incluso puedo decir que de los pocos cajoneros que salieron en España, no tocaban tanto en España, sino en otros lugares de Europa, porque saben que todo está cerca, ¿no? Después emigré a Francia y ahí comenzó mi búsqueda sobre el cajón, ¿no? La construcción en el cajón. Me daban tantas penas ver, por eso me llamaban como el constructor del reciclaje, ¿no? Porque quincenalmente en Europa existe una movida que se llama las grandes pubeles o grandes basura, que todo el mundo hace un cambio en su casa y botan basura, pero una basura que aquí cuesta 1 millón. Y ellos botaban unos muebles antiquísimos, unos muebles de cedro, de caoba, de roble, y lo primero que se me ocurrió, vamos a hacer cajones. Y comencé a hacer cajones gracias a eso. Pero cajones de lujo, cajones de lujo. El primer cajón me salió un poco redondo, y con esos cajones comencé un poco como a innovar, porque si me tocaba un trozo de madera, tenía que adecuarme a ese trozo de madera, ¿no? Y comencé a hacer, por ejemplo, este cajón, con trocitos. Después les muestro el origen de este cajón, pero parte de esa búsqueda, de esa recuperación de madera. Después me contratan la Filarmónica de París, que antes se llamaba la Cité de la Musique. Me contratan y estuve trabajando 12 años como profesor de percusión y de percusión de zapateo. Fueron 8 primeros años, pero cuando entré, el luthier de la Filarmónica de París, que puede construir cualquier instrumento musical, él se encargaba de construir todos los instrumentos musicales del mundo. Increíble, increíble. Pero cuando le dicen que tiene que construir 40 cajones, él dijo, no, yo no puedo construir cajones. Y ahí aproveché, en buen sentido de la palabra, y construí 40 cajones. 40 cajones, porque el luthier no quería, porque no sabía cómo eran las proporciones para construir un cajón. Entonces construí 40 cajones, y los cajones, que hoy en día lo pueden ver en la Cité de la Musique, llegó una época donde el Estado francés le quita el presupuesto a la Cité de la Musique para la música del mundo, porque yo estaba dentro de la música del mundo. Le quita el presupuesto y comenzó el homenaje a Paco Lucía. Homenaje a Paco Lucía. Conservar la música europea. Entonces, el cajón peruano tenía que salir volando porque no tenía nada que ver ahí. Y la directora de la Filarmónica me dice, ya tanto tiempo aquí, ¿cómo hacemos para que te quedes? Yo le dije, yo no puedo dar clase de flamenco, ¿eh? Sí, pero ¿cómo hacemos? Yo lo único que sé es bulería. Pero yo no puedo hacer 2 horas de clase de bulería, no. Entonces vamos a hacer la introducción al cajón flamenco. ¿Y cuál es la introducción al cajón flamenco? El cajón peruano. Pues ahora el problema era de cambiar el cajón peruano con cuerdas. ¿Cómo hacemos? No había presupuesto para hacer 40 cajones más con cuerda. Entonces, se me ocurrió dentro de mi ociosidad de ponerles cuerda de tarola y con una maniobra, ¿me permite su cajón, por favor? Con una maniobra al interior, una barra de madera, pegué las cuerdas como si fueran 2 manos, las cuerdas las corté en 2, las cuerdas de tarola, la corté a 2, y al interior la puse así, con perno por aquí, perno por el lado, entonces nada más tenía que meter la mano y manobrear para adelante si quería flamenco y para atrás si quería peruano. Y a ese cajón le puse mano gitana, que la pueden encontrar en la Filarmónica de París.
Y esos fueron los primeros cajones que comencé a producir. Y después ya comencé a hacer inventos, como este cajón. Pero cuando comencé a crear, el copyright es una tontería para mí. Es una tontería porque, tú debes saber, Brunde, porque por más que creas, igual te van a copiar, ¿no? Eso de proteger el instrumento, yo creo que... Y entonces pensé en mejor mostrar, que la gente replique. Es la única manera que esto siga, ¿no? Y este cajón lo saqué porque no podía cargar en un show, no podía llevar una conga, un bongo, un batá. Entonces dije, vamos a poner todo en uno. Entonces, tienen el cajón aquí, el cajón, que no falte el cajón peruano, aquí. El cajón, después si quieren tocar cajón peruano con batá, pueden... Pueden mezclar esto, y aquí tienen bongo y vamos a decir una tumbadora. Como a esta parte le llamo cajón yambú. ¿Ven? Y después puede combinar. Bueno, la medida no la voy a dar porque... Las medidas no las voy a dar porque no me acuerdo, pero si quieren copiarlo, me lo pueden comprar. Hay más cajones. Muchas gracias, un servidor. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Me he quedado fascinado con el cajón ahí. Bueno, volviendo un poco también a lo conversado hace un momento, ¿no? Entenderlo como procesos, ¿no? Como que todo esta... La evolución o la transformación también del instrumento es parte de eso, ¿no? Es parte del proceso de entenderlo justamente como parte de cultura viva, ¿no? Que creo que eso es importantísimo. Bueno, pasamos con nuestro siguiente invitado. Él es Antonio Guamaní, es constructor de instrumentos e ebanista especializado. Lleva construyendo guitarras desde muy joven y desde hace 5 años se encuentra construyendo específicamente cajones peruanos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso. Buenas tardes. Bueno, también una bienvenida a Pepe Zapata, que va a apoyar también Pero quiero empezar primero agradeciéndole a Pepe, que hace años atrás empezamos conversando con Pepe para hacer un evento como este, ¿no? Hacerlo entre 2 países. Y veo que con trabajo y dedicación todo es posible, ¿no? O sea, y ahora estamos justo en este momento en este evento, ¿no? Y hablando de cajón. Ahora, hablando de cajón, no solo hablamos de un cajón, de un instrumento. Estamos hablando, ¿no?, de algo que representa al país, ¿no? Y por lo tanto, nosotros somos lo que deberíamos promover eventos como esto, ¿no? Porque si no es por Pepe, creo que no hay este evento, ¿no? Y que es algo nuestro, ¿no? ¿No? Así que, bueno, hablando de cajón, nosotros básicamente empezamos años atrás. Trabajé con la compañía LP, Latin Percussion, ¿no? Trabajé 1 año y medio con ellos produciendo 4 tipos de cajones, ¿no? Producimos un cajón de nogal como este. Producimos un cajón hecho con 98 piezas de madera en 3D. Hicimos un cajón diseñado por el maestro Mariano Lee, ¿no?, que es un cajón parecido al cajón que había internamente varias cosas, ¿no? Y luego un cajón pequeño, ¿no?, como en quintos, que se llamaba cajón chico, así lo vendía LP, ¿no?
Y nada, yo veo el tema de la construcción del cajón como en dos partes, ¿no? Una cosa es hacerlo industrialmente para estas cosas como pedidos hacia el exterior y otros hacerlo, ¿no?, artesanalmente, ¿no? Y ahí hay varios problemas. Para exportar, por ejemplo, nosotros tuvimos problemas, uno por la cola. La cola acá, ¿no?, no cumple las normas internacionales, ¿no? Mezclado con la madera genera formaldehídos y eso es dañino para la salud, ¿no? Eso era un problema. El tema del triple igual, porque está hecho con materiales que no cumplen las reglas internacionales. Tuvimos que hacer nuestro propio triple, ¿no?, y nuestra propia cola. Entonces, esos son problemas que muchas veces no lo ven, ¿no? O sea, yo siempre me pregunto, ¿por qué tienen que hacerlo afuera, ¿no?, cuando el cajón es peruano, ¿no? Pero resulta que no tenemos la capacidad de producir, ¿no? LP, cuando trabajábamos con ellos, nos dijo, mira, el cajón más vendido de LP y en el mercado afuera es un cajón hecho en Indonesia. Si ustedes producen a $30, no tenemos una orden de 3.000 cajones. Imposible. Tendrías que mandar a hacer tus propios materiales y no, simplemente dijimos, no, sigamos con lo que estamos haciendo, ¿no? Y dos, la mano de obra. Es complicado, ¿no? No tenemos la capacidad de producir, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque ves haciendo cajones en todo lado, ¿no? Y sin embargo, el hecho que diga cajón hecho en el Perú tiene un costo, ¿no? Que ningún cajón afuera, por más espectacular, cuesta, ¿no?, más que el peruano, ¿no? Porque es peruano, obviamente, ¿no? Bueno, el cajón está hecho, entonces nosotros, después de trabajar con LP, empezamos a hacer nuestros propios cajones, ¿no? Entonces, la experiencia que tengo en la fabricación de instrumentos los he aportado al tema de los cajones, ¿no? Entonces, básicamente nosotros trabajamos a pedido y con músicos que están buscando ya ciertas características de sonido, ¿no? Si alguien quiere, por ejemplo, un cajón más brillante, entonces le ofrecemos hacerlo de ciprés. Si quieren un cajón que suene con un poquito de todo, le ofrecemos el nogal, ¿no? Porque son cualidades acústicas de la madera, ¿no? Nosotros tratamos de usar justamente eso, ¿no? Igual la caoba, ¿no? Pero hay algunas, por ejemplo, como en la caoba, si decides exportar, hay problemas, ¿no? Porque la caoba ya tiene, CITES está en el apéndice 3, que ya está prohibido, ¿no? Entonces ya es difícil, ¿no? Los volúmenes que puedes hacer son muy pocos porque la madera con certificación en el mercado hay poquísimo, casi nada, ¿no? Entonces, aparte, como es un instrumento, tienes que buscar ciertos cortes de madera, ¿no? No solo es agarrar cualquier madera y hacer cajón. Obviamente puede ser, ¿no? Pero si representa a tu país, no solo tiene que sonar, no tiene que verse bonito, ¿no? Y aparte hacemos algunas veces ediciones limitadas, ¿no? O sea, sacamos 30 unidades de tal, ¿no? Hace unos años atrás lanzamos un cajón peruano que estaba hecho de dos maderas, ¿no? Usamos, como llaman, un palo peruano que es rojo y todo el centro usamos una madera almendro que era blanca, ¿no? Entonces, era el cajón peruano, ¿no?, básicamente. Y usamos ya cola de Milano, como verán, que es hecho con máquina, ¿no? Y de 6 partes, ¿no? Tenemos los laterales, las tapas, la parte donde se toca y el respaldo que usamos de madera terciada, ¿no? En las medidas usamos 16 milímetros, ¿no? Y el respaldo usamos de 12 milímetros, ¿no? Y la parte de adelante
de 4 o 5 milímetros. Bueno, eso es mi experiencia con el cajón, ¿no? Así que nuevamente agradecerle a Pepe y a la Universidad La Católica, ¿no?, por darnos este momento de compartir con ustedes algo de lo nuestro, los cajones. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestros, por compartir con nosotros sus experiencias, las historias que han tenido, sus técnicas también, ¿no? Bueno, personalmente me siento privilegiado de poder escucharlos desde acá también, así que muchas gracias por la oportunidad. No sé si tenemos tiempo para una ronda de preguntas o estamos ya... Sí, adelante. Bueno, yo creo que se ha redondeado bastante, porque sois prácticamente, con el respeto a toda la programación que tenemos, sois bastante protagonistas, ¿no? O sea, porque se hablaba de la artesanía y sin vosotros los músicos no nacen con un cajón debajo del brazo, ¿no? O sea, entonces, yo creo que es muy importante vuestra función y la problemática. Yo voy a hacer un resumen muy rápido. El problema que tiene el cajón es que se vende aire. Y cuando vende aire es muy cara la distribución. Entonces eso es un gran problema. La segunda parte, aparte de lo que vale el aire transportarlo, es el CIDE, las licencias de las maderas, que ahí hago una propuesta a eso que decía y lo hablaba con nuestra amiga, la que sabe de botánica. Yo abro para una próxima mesa, habría que poner algo muy importante para el Perú, que estáis sufriendo como todo el resto del planeta, pero en especial aquí en Perú, el problema de la tala ilegal de madera, tráfico ilegal de maderas y todo lo que supone eso para el impacto en la Amazonía y en las comunidades que viven allí. Dicho eso, eso se puede solventar con una cosa muy sencilla: implantación de servicultura. O sea, plantar y que hagáis de alguna manera, porque esto viene unido, de que no sois competencia, porque todos fabricáis poca cantidad. De hecho, hemos invitado a Tempo y a Percusión Real para la próxima mesa, pero esto es una mesa de constructores artesanales. No sois competencia. Incluso no sois competencia ni con Cajón Real ni con Atempo. Tampoco hay muchos constructores en Perú. O sea, en España hay como 10 veces más de constructores de los que hay aquí en Perú, profesionales. ¿Qué os sugiero? Porque funciona bien en términos internacionales: asociaros. O sea, crear una asociación de constructores. ¿Eso qué os dará? Posibilidades de dirigiros a la administración pública para pedirle que haya servicultura, que se planten las maderas protegidas para poder construir, que tengáis marca, volvemos a la mesa de los músicos o a la mesa de los historiadores, difusión. Podréis viajar a ferias donde se pueden hacer showcase, donde se ve cómo suenan los cajones. Podéis participar con un stand en conjunto, porque no sois competencia, sois marca Perú. Y sobre todo, subir el precio. Sois demasiado baratos, todos. Yo he comprado un cajón a cada uno. O sea, yo lo sé porque lo he comprado. Entonces, y sea el precio que lo vendéis. Creo que el cajón peruano, con todo el respeto que le tengo al cajón flamenco, es más caro por las calidades y por la marca que tiene, porque está en Perú. Entonces, yo creo que es como el pisco. El pisco tiene denominación de origen, lo defendéis mucho, defender al cajón su denominación de origen. Crear una denominación de origen y generar una marca conjunta. O sea, era un poco esa aportación, creo que os puede ayudar y nada. Muchas gracias, maestro, por el aporte. Ciertamente, ¿no? Recordemos que el cajón es una de las primeras declaratorias de patrimonio inmaterial que se hicieron allá por el 2001, ¿no? Hace ya 23 años, y no por nada, ¿no? Justamente estamos compartiendo aquí todo lo que eso significa a todo nivel, ¿no? A nivel cultural, a nivel de técnica, ¿no? Así que, bueno, importante también para recordar. Me parece que estamos con el tiempo un poco ajustado, así que vamos a ver una intervención, por favor.
Mira, tengo una pregunta. Aprovechar que está Miguel, si pudiéramos oír los instrumentos, porque la parte técnica es muy interesante, pero a alguien que no es un artesano, no le... Eso era, gracias. Los tres, no, con tus manos, con tus manos. La diferencia. A ver. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Gracias. por todo. Maestro.